Bien, continuamos con el desarrollo de la información, nos metemos de lleno en la misma. Vamos a desarrollar lo que tiene que ver con el precio de la carne, lo que anticipábamos hace algunos instantes nada más, cómo han crecido los precios, incluso pese a las restricciones a las exportaciones. Datos que se desprenden de un informe que publicó la Cámara de Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina. El precio subió más del 50%. ¿Qué pasa con las ventas al exterior? ¿Cómo impactan los congelamientos de precios? Bueno, de eso vamos a hablar. Exactamente, porque uno de los motivos que manifestó el gobierno para tener cierre o limitaciones de exportaciones era justamente el precio de la carne a nivel local. Y evidentemente, con este dato de haber alzado una suba de precio del 53,2, ese objetivo no se cumplió. Andrés Costamagna es productor, coordinador de sustentabilidad de la Sociedad Rural. ¿Cómo te va, Andrés? Muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes, Mariano. Bueno, ¿qué se puede decir? ¿Ha fracasado este intento? ¿Se sabía que iba a fracasar este intento de controlar el precio de la carne local con esa medida? Sí, porque el problema no era el precio de la carne, sino el salario de los argentinos. Entonces el gobierno lo que logró es bajar el consumo per cápita y bajar la exportación per cápita. O sea que tenemos menos dólares y menos consumo, con lo cual la medida claramente no resultó en un gobierno que decide gobernar con alta inflación y déficit fiscal. Lo que hacen los precios es ajustarse a la inflación. ¿De cuántos son los aumentos que se registran desde que rigen estas restricciones a la exportación? Depende del periodo, Marina, que analices. En el año anterior fue alrededor del 70%, y en este año estuvo cerquita la inflación, o un poquito por detrás, alrededor del 50%, el 52, el 53, si lo tirás contra la inflación, estaría un punto por detrás de la inflación, porque tiene una regresión de cuando se cerraron las exportaciones, pero vamos a la tendencia de ir a la par de la inflación. Vamos a terminar este año seguramente con menos consumo de carne y con precios más altos y con salarios que no van a poder comprar la cantidad que compraban antes. Con respecto a esta situación, la medida, porque en algún momento, en el comienzo, recuerdo que comenzó, al menos venía con una escalada de precios, la carne muy notoria. Se implementó la medida y hubo un cese de ese aumento. ¿Eso fue raíz de esa medida o era por otros motivos? No, por eso te decía, durante el año pasado hubo una desaceleración que tiene que ver con la medida y el reacomodamiento de la cadena. Todo eso te lleva a una menor producción. Lo que tenés ahora es una oferta muy restringida por esa menor producción, y ahora esa oferta restringida, al haber consumidores que siguen consumiendo productos, hace que los precios suban. Si vos mirás, el precio en enero bajó en cuanto al ganado en pie y en las carnicerías estuvo tranquila, pero ya febrero se entró a calentar y marzo va a ser un mes con aumento de precios también. Y ya se espiralizó el precio, con lo cual va a ser muy difícil que esto cambie y vamos a seguir exportando menos. O sea que lo que estaba mal era el diagnóstico, no era cerrando la exportación en la manera de contener el precio. ¿Cuál es la salida para que el precio de la carne en el mercado interno sea accesible para los argentinos, más allá de la cuestión salarial, ¿no? Que es uno de los factores, la pérdida del poder de compra de los ingresos? Pero para el precio de la carne estrictamente, ¿cuál creen ustedes que debe ser la medida que hay que fomentar para que sea un precio accesible? Exportar más. Es todo al revés. Lo que pasa es que cuando ponemos la ideología política o el mensaje de campaña por delante de lo que hay que hacer, la cosa es muy complicada. Y el gobierno está cosechando lo que sembró en 2006. Aquel cierre de exportaciones que hizo liquidar el stock, hoy está pagando eso. Hay más argentinos y menos vacas, por lo tanto no nos alcanza la producción. Y si damos malas señales al sector productivo produce menos. Entonces, toda la medida lleva a menor producción y va a llevar a mayor aumento de precios. La única forma de salir de este brete es abrir la exportación. Bien, es todo lo contrario a lo que están haciendo. Sería como una cuestión de mercado, fomentar la producción para que haya mucha oferta y en esa dinámica que bajen los precios.
es un poco más estructural, Marina. La vaca no se exporta toda, entonces en la medida que vos faenás más animales para exportación, te quedan más cortes para mercado interno que poder distribuir. El asado, todos esos 7 cortes, 4 de ellos o 5 de ellos no se exportan. Por lo tanto, si vos aumentás el volumen de exportación, empiezan a aparecer más cortes como asado, vacío, matambre, en las carnicerías que vienen de la exportación. O sea que la medida fue mal tomada, el diagnóstico fue malo y el remedio es todo al revés. Habría que abrir más la exportación para que el productor produzca más con esas señales y ahí va a haber más cortes disponibles para el consumo interno. Bien. Se está trabajando con un plan ganadero. ¿Están trabajando en conjunto? ¿Es consultivo? ¿Hay expectativas en ese plan? Mira, el plan también tiene un foco que no es el momento, porque enfoca a la mejora de la producción de pastura, a la infraestructura, a una serie de mejoras estructurales que probablemente sean reales, pero no es el momento, porque nadie va a tomar préstamo en este momento a no ser que le regale la plata. Si le vas a dar tasa por debajo de la inflación, el productor la va a tomar. Pero no es el momento de hacer un plan ganadero de ese tipo, sino que es el momento de poner claras las reglas de juego de la parte de la comercialización y poner en claro los objetivos para trabajar para ello. No va a funcionar el plan ganadero. Bien. Andrés Costamagna, productor, coordinador de sustentabilidad de la Sociedad Rural Argentina, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable. Muchas gracias, Andrés, y me quedo con ese dato. En marzo esperamos más suba de carne entonces. Espera 44 kilos de consumo en vez de 47 como tuviste el año pasado y la suma de la carne alrededor del doble. Bueno, un escenario en donde seguimos entonces con esta situación. Muchas gracias, Andrés, un abrazo. Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes.